Bueno, a continuación tenemos al doctor Patricio Wagner Grau. Él es médico internista, nefrólogo, doctor en medicina, doctor en filosofía, bioeticista. Ha sido presidente del Comité de Ética del Colegio Médico del Perú, expresidente del Comité de Doctrina del Colegio Médico del Perú, exdecano del Colegio Médico del Perú, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, expresidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial y miembro de diversas sociedades científicas en el Perú. Miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía. Él en esta ocasión se va a ocupar de la enfermedad de Baquez, síndrome eritrémico de altura, a la enfermedad de Monge. Doctor Wagner. Muy buenos días. Después de haber escuchado esta charla magnífica del doctor de Agustín, realmente me siento sumamente comprometido, ¿no? Porque es bastante complicado, digamos, poder emularlo siquiera. Bueno, fundamentalmente, gracias a todos ustedes, gracias distinguidos amigos y colegas. Es para mí un inmenso honor referirme sucintamente a las acciones diversas del doctor Carlos Monge Medrano, que culminaron en la definición, el desarrollo y la proyección del síndrome o enfermedad que lleva su nombre. El mal de montaña crónica, la enfermedad de los Andes y actualmente la enfermedad de Monge. Ya el doctor Pamo y el doctor Agustiniza nos dio anoche y hoy muy importantes datos y detalles sobre esta verdadera odisea científica, porque eso es lo que fue, una odisea científica, que ha puesto al Perú en los ojos del mundo, fruto de la incansable actividad de un científico peruano de trascendencia universal. El Perú, tan azotado en algunos casos y por muchos medios, por muchas formas, realmente con esto realmente se compensa y se recupera, entre comillas. Muy bien, yo voy a hablar sin diapositivos y les pido disculpas primero porque creo que cuando uno apaga la luz, y eso me pasa a mí, uno tiende a dormirse y a cerrar los ojos, ¿no? Y como medida preventiva de no cerrar los ojos, sino tratar de escuchar, aunque uno no esté de acuerdo, he preferido entonces hablar así, a sotto voce, como se dicen los italianos. Muy bien, a lo largo del siglo XX, el estudio de la fisiología humana en altitudes extremas ha revelado una serie de adaptaciones y desadaptaciones, como sabemos, únicas, dando origen a una rama definitiva de la medicina, la biología de altura. En este contexto, el síndrome eritrémico de la altitud o la altura, en realidad lo correcto es decir altitud, ¿no? Es decir altitud, evolucionó conceptualmente hasta consolidar, inicialmente descrito como enfermedad de Baquez en ambientes andinos, evolucionó conceptualmente hasta consolidarse como la enfermedad de Monge, una entidad nosológica que honra el legado del doctor Carlos Monge Medrano. Esta pequeña charla repasa los hitos históricos, clínicos y fisiopatológicos que convirtieron a esta dolencia en un emblema de la medicina peruana con reconocimiento internacional. En el año 1925, como todos sabemos, el doctor Carlos Monge Medrano, profesor de la Facultad de Medicina de San Fernando, describió con detalle un caso de enfermedad de Baquez o síndrome eritrémico de altura. Comenzaba su descripción escribiendo, lo cito literalmente, es perfectamente conocido el hecho de la prolongación de la hiperglobulia durante un cierto tiempo en los individuos procedentes de Cerro de Pasco y en general
de las localidades situadas en las altiplanicias de la sierra. Lo es un tanto menos un síndrome que se presenta a menudo al llegar a estas alturas y que realmente es muy, muy frecuente de visibilizar. Sigue diciendo el doctor Carlos Monge, lo cito textualmente: es importante anotar que hay personas predispuestas a esta clase de manifestaciones y que muchas veces a cada nueva ascensión a esos lugares las manifestaciones dolorosas son mucho más acentuadas. No cabe duda ninguna sobre el papel que la médula de los huesos debe jugar en su determinación y seguramente ha de ser labor del espíritu de investigación científica de los médicos de estas localidades, las de altura, la demostración concluyente de su verdadera y real causa. Sigue diciendo el doctor Monge: de otro lado, era de sospechar la existencia de casos de la enfermedad de Baqués en lugares situados a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, debido a que ninguna causa patógena más aparente que la altura, que la altitud, existe para excitar anormalmente a la médula ósea. Y en efecto, las informaciones que me ha sido dado recoger en distintas oportunidades me han puesto de manifiesto un síndrome caracterizado por dolores óseos titulados reumáticos de tal intensidad que obligaban a los enfermos a guardar cama y que solo mejoraban con el descenso a Lima. Pero con la conservación del aspecto rojizo y congestivo de la cara, no obstante una larga permanencia en la costa, y por manifestaciones subjetivas como mareos, todo lo cual es bastante para sospechar la posibilidad de un caso, el caso que describía el doctor, de enfermedad de Baqués. Y sigue diciendo el doctor Monge: efectivamente, la historia clínica que acompaña es perfectamente concluyente respecto a la naturaleza eritrémica del enfermo en estudio. Y por eso no hemos vacilado en traerla a conocimiento de la Academia Nacional de Medicina. No tanto por lo que significa el reconocimiento de esta dolencia entre nosotros, cuanto más para llamar la atención de los médicos de las localidades de acá, de las altiplanicies, de la sierra, a fin de que investigaciones sistemáticamente conducidas nos digan acerca de la gravedad o la benignidad del mal entre nosotros. Y sepamos entonces así las proyecciones que para la vida de los que trabajan en esta zona puede detener un peligro de esta naturaleza. Así termina la cita textual del doctor Monge. A continuación, el doctor Monge hace una muy detallada descripción de la historia clínica del paciente y la exploración física, insistiendo en el tinte vinoso, acentuado de la piel y de las mucosas. La red venosa es fácilmente perceptible en toda la superficie del cuerpo, particularmente en las extremidades. El examen de los capilares a nivel del borde unguial permite verlos flexuosos, dilatados y alargados. El examen del fondo de ojo, que ya se hacía, permite, no lo dijo Monge, sino un oftalmólogo, observar vasos retinianos sumamente congestionados. El análisis de sangre revelaba un aumento importante de los hematíes y de la hemoglobina, leucocitosis y ligera anisocitosis de las células rojas. El informe concluye diciendo que la Academia, en vista de las perturbaciones que sobre la salud puede ocasionar la permanencia en la altura, recomienda al cuerpo médico de estas localidades, a las instituciones científicas, el estudio detallado de los síndromes policitémicos, con el fin de apreciar la gravedad del daño que pueden ocasionar
y recomendar, por lo tanto, las providencias que haya lugar. Efectivamente, este primer enfoque del doctor Monge fue la punta de lanza, digamos, el inicio de toda esta grandísima, enorme actividad que realmente conocemos. Baqués era un hematólogo especialista en polisitemias y, por supuesto, por eso se le llamó en ese momento la enfermedad de Baqués. Nos estamos refiriendo al año 1925, hace un siglo exactamente. Sin embargo, en el mes de octubre del año 1889, vale decir 30 años antes de la comunicación del doctor Monge, el fisiólogo francés François Gilbert Viau, de la Universidad de Bordeaux, Burdeos, llegó a Lima con el objeto de estudiar los efectos de la baja presión barométrica en la altura y de qué manera se ejerce la aclimatación en las regiones de altura o de la altitud. El doctor Viau realizó sus estudios e investigación en Morococha, como sabemos, a 4.500 metros de altitud, instalándose en el lugar que dará origen posteriormente, como también sabemos, en el Laboratorio de Biología Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La expedición científica del doctor Viau puede, pues, considerarse precursora de lo que vendría a ser más tarde la Escuela Peruana de Fisiología y Medicina de Altura, cuyos exponentes más altos, más distinguidos, más importantes, fueron en sus inicios los doctores Carlos Monge Medrano y Alberto Hurtado Abadía. Pero ¿quién fue Viau? ¿Quién fue este investigador francés? Viau fue discípulo de Paul Bert. Paul Bert fue considerado en ese momento, en ese tiempo, a nivel mundial como padre de la fisiología de altura. Él trabajó fundamentalmente en Europa y en el Asia. El encargo del que el profesor Bert le dio al doctor Viau fue el de verificar si realmente se producía siempre en la altura un incremento en el sistema transportador de oxígeno, vale decir, de la hemoglobina. Algunos estudios realizados por Bert y también por Viau en Europa, especialmente en Francia y en Suiza, parecían mostrar que era un mecanismo de adaptación del organismo a la altitud. En la visita del doctor Viau, inicialmente en ese año a Morococha, lo acompañó el estudiante de medicina Juan Manuel Mayorga, alumno de la Facultad de Medicina de San Fernando. Terminada la investigación, el doctor Viau presentó sus resultados en la Academia de Ciencias de París, la máxima institución científica de Francia, con el sugerente título de «Sobre el considerable aumento del número de glóbulos rojos de la sangre de los habitantes de altura de la América del Sur», con resultados que incluían sus viajes al Perú, al Ecuador y a Bolivia. Prosiguiendo con sus investigaciones, en el año 1891, 2 años más tarde, presenta el doctor Viau una segunda comunicación a la Academia de Ciencias de París, que tituló «Sobre la cantidad de oxígeno contenido en la sangre de animales en las alturas de América del Sur». En las alturas de América del Sur. Viau logró demostrar que la proporción de oxígeno contenida en la sangre, tanto de animales como de seres humanos, es similar a la observada en baja altitud, a nivel del mar, y que no existe la posibilidad de anemia patológica en los habitantes de las montañas, ni la existencia de una anoxiemia pasajera, sino que es un fenómeno de aclimatación, de altura gracias a la hiperglobulia, textualmente dicho por Mayorga en su momento, y ahí por Viau. Este trabajo señero fue asimismo presentado y publicado por la revista Monitor Médico en el mismo año 1891. Hay que señalar
que Manuel Mayorga, el estudiante de medicina que acompañó al doctor Biot, realizó en 1892, un año después, una segunda expedición a Casapalca, a 4.221 metros de altura, y concluye como resultado de su investigación que la cantidad de oxígeno absorbida en las grandes alturas es la misma cuando la aclimatación se ha realizado. Ese mismo año sustentó su tesis de bachiller en medicina con el título de Contribución al estudio de la influencia de la presión atmosférica sobre el organismo. En el año 1924, el doctor Monge comunicó sus observaciones acerca del tipo de desadaptación del hombre en las alturas, es decir, la eritremia de la altura, como la llamó, cuyos síntomas desaparecen si el enfermo desciende a nivel del mar. Textualmente afirma: estos eritrémicos curados en la costa, al regresar a las grandes alturas, presentan nuevamente los síntomas de gravedad. En el año 1925, el doctor Monge, al presentar sus investigaciones en la Academia Nacional de Medicina del Perú, la denominó él la enfermedad de los Andes. Posteriormente, en el año 1929, la Facultad de Medicina de París organizó un evento científico con el fin de tratar la enfermedad de los Andes. En esa ocasión, el doctor Carlos Monge Medrano fue presentado por el famoso profesor que conocemos, Henri-Louis Baquès, mencionado al comienzo, autor de diversos trabajos sobre policitemia vera, quien destacó la figura del doctor Monge. Pocos días más tarde, el profesor Guillaume-Henri Roger presentó un informe a la Academia Francesa de Medicina concluyendo que la llamada enfermedad de los Andes era una enfermedad muy particular de las regiones de altura y que debía llamarse con justicia enfermedad de Monge. Y así se denomina oficialmente desde entonces, y también se le conoce como mal de montaña crónica, por supuesto. Esta denominación de enfermedad de Monge fue puesta por la misma Academia Francesa de Medicina, y el nombre de Monge constituye un epónimo dado a nuestro brillante investigador peruano. La enfermedad de Monge ha sido observada y reconocida en todos los países de nuestro planeta, que poseen una importante población residiendo en zonas de gran altitud. Los estudios del doctor Monge, publicados, como bien dijo el doctor Agustín, publicados en francés, fueron reseñados en 15 revistas europeas, 15 revistas médicas europeas. Se inicia entonces, de este modo, una era de bonanza y de prestigio científico, de enorme prestigio científico para la denominada Escuela Médica Peruana de Medicina y Biología de Altura. ¿Cuál ha sido el legado del doctor Monge? No solamente esta importantísima contribución, sino que también el legado se ha dado también en otras perspectivas fisiopatológicas y terapéuticas que tienen que ver o que tuvieron su raíz o su inicio justamente en los trabajos del doctor Monge. Voy a referirme brevemente a algunas de ellas. Aquí me disculparán, yo soy nefrólogo y voy a hablar del riñón. El trabajo, más recientemente, en un trabajo colaborativo entre el grupo de Carlos Monge Casinelli, el hijo del doctor Monge, y la doctora Fabiola León Velarde, de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, y el doctor Jean-Paul Richelet, profesor de la Université de París, 13 Norte. Se publica en el año 2008 los resultados de un estudio que confirma que la acetazolamida, el famoso Diamox, que seguramente todos conocemos,
el medicamento principal utilizado en la prevención y tratamiento del soroche, en comillas, agudo, es asimismo una sustancia muy confiable y segura para el tratamiento de la enfermedad de Monge. Se sabe perfectamente que la acetazolamida es un diurético porque inhibe a la anhidrasa carbónica a nivel tubular, proximal. Pero utilizado desde hace mucho tiempo, pero sobre todo la acetazolamina regula la bomba sodio-potasio-magnesia tepeasa a nivel de las células del organismo, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel vascular. De tal manera que es una contribución importante justamente el conocimiento de esta sustancia, de esta droga, que realmente tiene que ver justamente con el legado del doctor Monge. Una nueva hormona muy reciente, producida por el riñón, la renalasa o LASA, descrita hace 4 años, pudiera estar implicada en la regulación eritropoyética a nivel de la médula ósea. Esta hormona podría regular la secreción de eritropoyetina, actuando de esta manera sobre la eritropoiesis, como todos sabemos. En el caso de la altura, parece existir un aumento de la secreción de renalasa o renalase. Por otra parte, algunos estudios han sugerido que en las grandes alturas existiría un incremento de la acción de las angiotensinasas, angiotensinasa A y B, las clásicas angiotensinasas, o por lo menos de una de ellas, que inactivan a la angiotensina 2, son enzimas destructoras de la angiotensina 2, lo que explicaría por qué hay menos hipertensión arterial en la altura. Es una hipótesis de trabajo fundamentalmente. Pero no solo eso, la angiotensina A1,7, que es hipotensora, vasodilatadora, estaría asimismo posiblemente aumentada. Hay un trabajo muy interesante en ese sentido, en algunos casos, no en todos los casos, en altura, evitando la aparición de la hipertensión arterial. Y algo muy importante que quería comentar, hemos hablado con Agustín de este tema, es el de los factores de liberación, o HIF, los factores inducidos por la hipoxia, HIF, factores inducidos por la hipoxia. Se trata de 2 principales factores, HIF-1 y HIF-2. HIF-1 se secreta en las células tubulares renales, ricas en M-oxigenasa y en glutatión. Parece ser la menos importante. La más importante parece ser la otra, la HIF-2, que actúa sobre las células peritubulares y los fibroblastos maduros y está relacionada íntimamente con la producción de eritropoyetina. Su mecanismo de acción consiste esencialmente en aumentar la sobrevida de los progenitores eritroides, en sinergia con los factores estimuladores celulares. Ambos, HIF-1 y HIF-2, actúan fundamentalmente sobre una proteína perfectamente ubicada, perfectamente conocida, la famosa proteína BCL-XL, que es una de las principales proteínas antiapoptósicas o antiapoptóticas. De esta manera, la regulación positiva de la eritropoiesis por estos factores de liberación parece llevarse a cabo principalmente por la inhibición de la apoptosis de los progenitores y de los precursores eritroides. La proliferación y la diferenciación parecen efectuarse de modo no regulable más tarde, una vez asegurada la sobrevida de los progenitores. Estos factores HIF, 1 y 2 son producidos por el riñón y lógicamente están muy implicadas en la
eritropoiesis, porque estimulan a la eritropoietina. El ascenso también a la altura o a la altitud también induce un aumento, también induce una mayor producción de una proteína que todos conocemos bien, la proteína cloto. Esa proteína cloto, moduladora de múltiples vías metabólicas, también ha sido vinculada al incremento de eritropoiesis en la altura. Esa famosa proteína cloto, que hoy día está muy de moda, tiene muchísimos efectos a diferentes niveles y es producida principalmente por el riñón, y también está aumentada en la altura. De tal manera que tenemos ahora otro gran campo de actividad, otro gran campo de estudio para poder realmente... otra cosa que me olvidé decir, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ese famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona que todos conocemos, también está fundamentalmente estimulado por la eritropoiesis. Cuando existe eritropoiesis activa, ese sistema aumenta su actividad. De tal manera que también está, de alguna manera, ligado a la producción de glóbulos rojos, de las células rojas, específicamente en altura. Ahí tenemos entonces 4 o 5 nuevas, novedosas, por ejemplo, hormonas, más a las cuales se refirió Agustín, ¿no? Hormonas renales que de alguna manera también posiblemente explicarían por qué en algunos casos, no en todos, en algunos casos, la presión arterial en la altura disminuye. O el hipertenso que sube a la altura ya normaliza o baja sus niveles de presión arterial. Es una hipótesis de trabajo, pero sí existe esta comprobación y esto está publicado y podemos realmente llegar a ella, o sea, está a disposición nuestra. ¿Qué podemos concluir entonces? Lo que comenzó como una aguda observación clínica en el altiplano peruano devino en uno de los aportes más sofisticados, más significativos de la medicina latinoamericana a la fisiología humana. La enfermedad de Monge no solo es un modelo único de adaptación a la altura, sino también, muy bien lo decía Agustín, símbolo del talento, rigor y creatividad científica que floreció en las cumbres andinas. Su historia nos recuerda que la medicina no solo se escribe en laboratorios de vanguardia, sino también a 5.000 metros de altitud, entre montañas, pacientes y médicos visionarios. Aunque muchos de ellos, y parafraseando al doctor Monge, muchos de ellos no llegan a ser profetas en su tierra. Y efectivamente, una reflexión y un homenaje a la enorme figura del doctor Monge. El doctor Monge no se limitó a observar síntomas, sino que escuchó a sus pacientes. Fue un gran clínico, un extraordinario clínico. Escuchó a sus pacientes. No sé si con la inteligencia artificial podremos escuchar a nuestros pacientes. Mirá lo que nos dijo ayer Agustín, nos ha dejado un poquito preocupados, más que un poquito, ¿no? Y desde las alturas del Perú llevó ese conocimiento al mundo, demostrando que la medicina no tiene que surgir solo, como decíamos, de grandes hospitales y laboratorios, sino también de la experiencia vivida, del compromiso con la gente y del rigor clínico, como es el caso del doctor Monge. No solo fue un médico extraordinario, fue un humanista, un puente entre la ciencia y el sufrimiento humano. Su apellido, que hoy nombra una enfermedad reconocida internacionalmente, representa también una forma de hacer medicina, con cercanía, con evidencia y con visión global, con visión de futuro. Hoy, en este aniversario, recordamos al profesor Carlos Monge Medrano, no solo como médico,
sino principalmente como maestro, como gran maestro, maestro con mayúscula, como peruano, como latinoamericano y como miembro de una comunidad científica que trasciende fronteras y tiempo, y el tiempo. Ya hemos escuchado al doctor Isa, hemos escuchado al doctor Pamo, y realmente con esto quiero quizás dar un pequeño aporte a lo que verdaderamente nos congrega aquí, y le damos que el congreso que hoy lo denominamos con el nombre de este maestro peruano que hizo de nosotros mejores médicos y que hizo del Perú un país más importante. Muchas gracias.